¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Pues hoy terminamos esta serie que estuvimos desarrollando en los últimos meses, que se tituló La medida de Cristo, y quien acudió los miércoles supo que estuvimos haciendo un estudio sobre el Sermón del Monte. Y vamos a entrar al cierre del sermón. Y el título de nuestro mensaje es Oír y obedecer la voluntad del Padre. Y llegando a la parte final del Sermón del Monte, el Señor Jesús va a cerrar su enseñanza sobre los falsos maestros y sobre la fe genuina, la fe verdadera. Y lo va a hacer de la siguiente manera. Acompáñame, por favor, a Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. El Señor dijo así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y este pasaje es bien importante, pero a la vez es bien impactante. ¿Por qué? Porque en el versículo 21 se nos enseña que hay personas que van a pasar a la eternidad y que no van a entrar al reino de los cielos a pesar de haber llamado a Jesús Señor. Durante una parte de su vida mortal, ellos llamaron a Jesús Señor. Y debemos entender aquí el contexto histórico de esta palabra. Esta palabra no se usa a la ligera, y de hecho nosotros no estamos acostumbrados a usarla en este término, porque decimos el Señor fulano de tal. No es a lo que se está refiriendo aquí esta parte del Sermón del Monte. La palabra Señor en los tiempos de Jesús siempre tenía la implicación de reconocimiento de autoridad y sumisión. Cuando yo le llamaba Señor a alguien, estaba reconociendo su autoridad sobre mí y mi sumisión hacia Él. Y aunque muchas personas llegaron, y le digo, no se usaba este término a la ligera, no se acostumbraba como nosotros decir el señor Llamas o el señor Torres, no. Se llamaban por sus nombres y decían José, hijo de José, o Judá, hijo de Jacob, y así. Pero no se utilizaba este término de Señor, eso era exclusivo para la autoridad. Y pues estas personas llegaron a utilizar el término Señor sobre nuestro Señor Jesucristo, y a pesar de eso, no iban a entrar al reino de los cielos. ¿Y qué nos enseña esto? Que llamarle Señor no es suficiente para entrar a la presencia del Padre. El Señor nos dice qué más se necesita. ¿Se necesita llamarle Señor? Sí, porque reconocemos su autoridad y reconocemos nuestra sumisión hacia Él. Pero hay una cosa más que se necesita, y el Señor Jesús nos la va a enseñar, y es que hagamos la voluntad del Padre. Y aquí, pues,
Bueno, eso lo encontramos en el versículo 21, si se pregunta en dónde encontramos esto. Versículo 21, vamos a leerlo nuevamente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí nos debemos de plantear una pregunta. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Porque algunos podrían tomar este versículo para afirmar que la salvación se realiza por obras, pero no. El Señor Jesús en otros pasajes nos mostró cuál era la voluntad del Padre y de una manera muy clara, de una manera muy puntual. Y vamos a ver uno de estos pasajes. Vamos por favor todos a Juan capítulo 6, versículo 40. ¿Ya está ahí? En Juan capítulo 6, versículo 40. Dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, aquí no hay lugar a dudas que el Señor Jesús nos está hablando sobre la voluntad de su Padre. Nos está aclarando cuál es la voluntad de Dios el Padre. Y está muy fácil de entender, no se necesita una lectura profunda y detallada para entender qué es lo que se nos está diciendo. Está muy claro, la voluntad del Padre es que creamos en el Hijo, que creamos en Jesús. Y aquí nos podemos plantear otra pregunta también, haciendo referencia al Sermón del Monte. Y estas personas que le llamaban a Jesús Señor, ¿no creían en Él? ¿Y cuál es la respuesta a esta interrogante que nos estamos planteando? La respuesta es que sí creían en Él, pero no como deberían. Y esto es lo que marca la diferencia entre una fe genuina y una fe falsa. ¿Se acuerda que la semana pasada estuvimos hablando sobre los falsos profetas? Y que a veces son difíciles de identificar, pero hay una manera en la que los vamos a poder identificar siempre, y es por su fruto. Y habíamos platicado, no basta con que yo escuche una predicación o dos, o que los escuche un mes. Platicamos que los árboles frutales generalmente dan fruto una vez al año, ¿se acuerdan? A veces vamos a durar un año, a veces tal vez más, pero en algún momento va a salir el fruto. Si es una persona que es un lobo vestido de oveja, en algún punto va a salir el fruto. Y cuando vemos el fruto, ¿qué nos señala el Señor que debemos de hacer? Nos debemos de apartar. Nos debemos de ir de ahí. O sería muy inteligente de una ovejita quedarse cerca del lobo. No, porque ¿cuál es la naturaleza del lobo? Comerse a la oveja, lo va a hacer, la va a atacar. Entonces, estas personas sí creían en Jesús, pero no creían en Él como se debe de creer en Él. Y es que ¿se acuerda que también cuando hablamos sobre la puerta estrecha y el camino estrecho, señalamos que la puerta es difícil de encontrar porque se tiene que presentar el evangelio completo, no nada más una parte. Y ese es uno de los grandes problemas que encontramos en el cristianismo protestante moderno, y es que ha habido sectores que se enfocan únicamente
en una parte del Evangelio, en una parte del mensaje de la palabra y no se salen de allí. Y eso genera problemas. ¿Por qué? Porque la gente no escucha el mensaje completo. Es bien fácil y atractivo hablar sobre cómo el Señor tiene cuidado de sus hijos. ¿Es una verdad bíblica? Sí, sí es una verdad bíblica. El Señor señaló que Él iba a tener siempre cuidado de sus hijos, pero no es atractivo desde el púlpito predicar sobre la necesidad del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo del arrepentimiento, ya se empieza a incomodar la gente que está en la congregación. No toda, alguna. ¿Cuáles? Pues las que andan mal, las que andan resbalando en algo. Y se nota, mire, es bien fácil notar el ánimo de quienes están en el auditorio. Y cuando uno está predicando sobre cómo Dios tiene cuidado de nosotros, se escuchan un montón de amén y gloria a Dios y sí, aleluya, pero cuando uno empieza a hablar sobre la necesidad de arrepentirse o tener cuidado con ciertos pecados, ahí la congregación generalmente guarda un montón de silencio, se pone bien. Y hasta los que están durmiendo se despiertan. Sí, sí, también nos damos cuenta de quién se duerme, no crea que no, los vemos. Pero estas partes se empiezan a perder. Este tipo de mensajes se empiezan a diluir y empiezan a desaparecer. Y vamos a encontrar que hay iglesias el día de hoy que no hablan jamás del castigo eterno. Pueden tardar años en mencionar el castigo eterno. Y eso es parte del mensaje. ¿Por qué? Porque cuando Jesús habló sobre los dos caminos, dijo que uno llevaba ¿a dónde? A la perdición, y eso significa al castigo eterno. Entonces se empieza a perder este mensaje. La santidad de Dios, el respeto a la santidad de Dios tampoco es un mensaje muy popular. La justicia de Dios tampoco es un mensaje muy popular. ¿Por qué? Porque incomoda. Pero esos mensajes nos hacen llevar vidas distintas. ¿Por qué? Porque despiertan en mí el temor de Dios. Pero mucha gente no quiere escuchar eso, porque lo último que quiere es tener temor de Dios. ¿Qué es lo que la mayoría de las personas quieren? Seguir llevando su vida como ellos desean. Entonces, por eso sí puede haber personas que le llaman Señor a Jesús, pero no creen en Él como deberían de creer. Lo había en el tiempo de Jesús, lo hay el día de hoy. Y mire, vamos a dejar que el mismo Señor Jesús nos enseñe y nos diga cómo es que debemos de creer en Él. Acompáñame por favor a Lucas capítulo 4, versículo 16. Esto es algo que el Señor Jesús dijo sobre su persona. Y aquí vamos a entender lo que estaba pasando en su tiempo. Más adelante vamos a hablar cómo se aplica eso a nuestro contexto actual. Lucas capítulo 4, versículo 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Más adelante, acompáñenme a Lucas capítulo 9, versículo 21. El Señor le mencionó unos detalles a sus discípulos sobre cómo era la manera correcta de creer en Él, qué era lo que se debía de creer sobre Él. Y les dijo lo siguiente, ahí en Lucas capítulo 9, versículo 21. Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y con estos dos pasajes nosotros podemos encontrar que el Señor Jesús está mencionando que su primera venida, su primer advenimiento, se iba a caracterizar por Él viniendo como el Mesías bajo el ministerio del Cordero de Dios, como estaba escrito en la profecía de Isaías, porque el primer pasaje que leímos se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 61, a partir del versículo 19. Y hay algo bien interesante. Si usted lee, bueno, vamos a entender qué pasó en este pasaje. Le llevan el rollo del libro de Isaías a Jesús, y bueno, obviamente estaban súper bonitos los pedestales y atriles que tenían en las sinagogas, no eran modernos así, pero bueno, tenían un espacio así, ¿no? Y se abría el rollo. Y ellos tenían que leer. Jesús toma el rollo de Isaías y ahí ubica este pasaje y se detiene en la frase: a predicar el año agradable del Señor. Si usted sigue leyendo la profecía, inmediatamente después dice: y el día de venganza del Dios nuestro. Eso no lo leyó Jesús. A propósito, no fue casual. Jesús se paró ahí a propósito. ¿Por qué? Porque todo lo que encontramos en esta porción de la profecía, de predicarle buenas noticias a los pobres, de sanar a los quebrantados de corazón, liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor, son eventos propios de la primera venida, de la venida como el Cordero de Dios. Pero esta porción en particular de la profecía y el día de la venganza del Dios nuestro es un acto propio de la venida del Mesías como el Mesías reinante, de su segunda venida o su segundo advenimiento. Jesús no lo menciona. ¿Por qué? Porque es evidente que Él vino como el Cordero de Dios. ¿Cómo lo presentó Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mire, esta parte de la profecía no le gustaba mucho a varios líderes religiosos de su tiempo, porque los líderes religiosos de su tiempo eran personas de poder y muchos ambicionaban más poder y no se interesaban por ninguno de los sectores que se mencionan aquí. No se preocupaban por los pobres. De hecho, las cargas que se imponían sobre la gente pobre eran muchísimas, de tres sectores: Roma, los reyes locales, es decir, los de Herodes y luego sus descendientes, son un montón de Herodes, y
las aportaciones para el templo y para los sacerdotes. Y sus cargas eran pesadas. Mucha gente vivía en pobreza. ¿Y usted cree que a los saduceos y a la mayoría de los fariseos les interesaba la condición de pobreza de la gente? No, no. Dejaban a los ciegos mendigar. No se preocupaba la gran mayoría por el ciego o por el huérfano, por la viuda. Los discriminaban, los trataban como apestados. Y miren, estaban dispuestos a sacrificar a quien tuviesen que sacrificar de entre el pueblo para mantenerse en su posición social. ¿Se acuerda que después de la resurrección de Lázaro, Caifás dice, es mejor que muera uno a que perezca todo el pueblo? Ciertamente, en cierta forma, es movido por el Espíritu de Dios a decir eso, pero también nos deja ver cómo eran sus intenciones. Él estaba completamente dispuesto a disponer de un inocente con tal de mantenerse en su posición. Por eso le digo que este tipo de profecías no le agradaban a los líderes religiosos de ese tiempo. Esas profecías fueron ignoradas. Pero no es lo único. El Señor habló, como vimos en Lucas capítulo 9, sobre su muerte. Él fue claro con sus discípulos, a ellos les costó muchísimo trabajo entenderlo. No lo entendieron hasta el momento en el que se lo llevaron preso. Allí como que empezaron a entender de qué les habló. Hubo uno que sí entendió, Judas, y ahorita vamos a hablar de Judas también. Él sí entendió. ¿Por qué cree que traicionó? Porque entendió. Y es que sus expectativas eran muy distintas. Él no estaba esperando al Cordero de Dios, quería al Mesías reinante. Y vea cómo en la actualidad mucha gente está en una situación semejante. La mayoría de las personas no quiere a Dios, no busca a Jesús para lo que se le debe de buscar. La mayoría de las personas a nuestro alrededor no están buscando a Dios, ¿cierto o no? Es cierto, van a sus ceremonias religiosas en las bodas, por la fiesta, o sea, ven como parte de la procesión, ir a la ceremonia religiosa y luego ir a la fiesta. Igual con los bautizos de niños, ¿qué es lo que están esperando? La fiesta, no la ceremonia, el bolo, sí, también es lo que están esperando. En los funerales tienen algo, pero fuera de eso, la gran mayoría no está buscando a través de su religión tanto a Dios. La práctica religiosa, incluso en un país como el nuestro, en México, ha disminuido sustancialmente. Pero cuando tienen un problema, sí buscan a Dios. Porque lamentablemente ven a Dios como un genio de la lámpara maravillosa y que le debes de frotar para que aparezca y te conceda lo que estás deseando. Y no funciona así. Así no opera Dios, ni se agrada de ese tipo de actitudes. Cuando tienen un problema de este tipo, ahí sí buscan a Dios, pero lo que están buscando es lo de Dios. No están buscando a Dios, y como vimos, se necesita buscar a Dios de una manera correcta para entrar al reino de los cielos. ¿Y cuál es esta manera correcta? Buscándolo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese pasaje que leímos de Lucas capítulo 9, en el que él menciona cómo va a ser capturado y ejecutado, se parece muchísimo a la descripción que encontramos en la misma profecía de Isaías.
Acompáñame por favor a Isaías 53, versículo 7. Isaías capítulo 53, versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. La profecía de Isaías claramente hablaba de la ejecución del Mesías. En la profecía de Daniel también se habla sobre la muerte del Mesías, y esto es algo que debemos de tener presente cuando uno está ante la profecía mesiánica del Antiguo Testamento. Así como es clara la profecía de el Mesías que viene a establecer el reino de Dios en la tierra y que viene a restaurar a Israel, así de clara es también la profecía del Mesías viniendo como el Cordero de Dios. Son dos tiempos distintos. En el Antiguo Testamento hay una clara diferenciación entre los dos advenimientos. Pero como le digo, mucha gente del tiempo de Jesús no quería escuchar sobre el Cordero de Dios. Y se entiende su contexto, no que lo hayan hecho, se entiende su contexto. Estaban oprimidos por Roma y querían ser libres de ese yugo tan pesado. Querían ellos ser la potencia mundial. Pero nuestros deseos personales jamás deben de impedir que veamos la realidad de la Escritura. Y mire, esto es bien peligroso. Cuando yo empiezo a ver la Escritura basándome en lo que quiero, en lo que busco, en cuáles son mis anhelos. ¿Por qué? Porque me van a cegar a ver el resto de la realidad. Porque hay muchos pasajes que yo puedo leer en donde pues puedo entender que Dios me está diciendo que sí, que eso que yo deseo sí me lo va a dar, que eso que yo busco sí lo voy a obtener. Es bien fácil, pero puede que Dios me esté queriendo mostrar otra cosa, pero como yo ya estoy viendo la Escritura a través de mis deseos y de mis anhelos, ya no lo puedo ver. Me ciegan mis deseos y mis anhelos. Eso es bien peligroso. Fue lo que pasó en su tiempo, sigue pasando tristemente el día de hoy. Es importante que tengamos el panorama completo de la Escritura y que enseñemos el panorama completo de la Escritura. ¿Quiénes fueron los responsables de que mucha gente en Judea, Samaria y Galilea no aceptaran a Jesús como el Mesías? Los líderes religiosos, porque fueron ellos los que enfatizaron la figura del Mesías reinante. Ellos eran los que podían leer y escribir. Le digo que he estado viendo una serie ahí muy famosa de Jesús, y todo el mundo sale leyendo y les mandan recaditos por
papeles, eso no es real. Ellos estaban en una cultura oral y todos los recados eran orales. Solo a través en las oficinas de gobierno, ahí sí se mandaban escritos, pero la gente común era a través de la comunicación, de la comunicación oral, y la mayoría no tenía acceso a las escrituras como nosotros tenemos ahorita. No crea que ellos tenían ahí sus rollos acomodados para cuando quisieran leer el libro de Isaías o los Salmos, no. Había rollos de la escritura en la sinagoga. Tal vez alguien muy rico tenía uno o dos, pero si uno quería leer la escritura tenía que ir a la sinagoga y no te los prestaban tan fácil porque eran muy valiosos. ¿Cuándo los podías leer? Cuando te tocaba leer. Había ocasiones en las, como lo que vimos de Jesús, que decían, ¿quién quiere leer? Y pues alguien levantaba la mano y pasaban y leían. La mayoría de los hombres podía leer los textos del Antiguo Testamento, pero no estamos en una cultura escrita como la nuestra, estamos en una cultura oral, y muchos aprendían la escritura a través de los maestros, a través de los rabinos, y se quedaban con lo que tenían los rabinos. Por eso dele gracias a Dios por el tiempo en el que vivimos. Dele gracias a Dios porque tiene una Biblia física en su mano y que hasta en el celular la puede tener. Es algo que no se tenía antes y es una bendición porque ahorita nosotros podemos contrastar lo que me enseñan desde un púlpito o desde un canal de YouTube y lo que dice la Biblia y ver si sí es cierto o no, si compaginan o no, si armonizan o no. Y bueno, los rabinos de ese tiempo, a la mayoría de la gente les hablaron de las profecías del Mesías reinante y las podían recitar y son maravillosas, honestamente, cuando uno las lee, hasta se enchina la piel y si tiene imaginación más cómo los profetas recibían la revelación y cómo la predicaron, pero no son las únicas. Hay mucha profecía sobre el Cordero de Dios y ellos la ignoraron por completo. ¿Y sabe qué pasó? Cuando Jesús se revela como el Cordero de Dios, se desanimaron muchos. ¿Se acuerda después de la alimentación de los 5,000 qué pasó? La gente en Capernaum estaba emocionadísima, en todo Galilea estaba bien emocionada con Jesús porque había señales claras de que Él era alguien especial y algo que Israel no había visto en un buen periodo de tiempo. Porque la última vez en la que hubo un periodo de milagros tan grande como el de Jesús fue en el tiempo de Elías y Eliseo, muchos siglos atrás, muchos siglos atrás. Y milagros semejantes se estaban presentando entre ellos. Si usted se da cuenta, la primer resurrección de alguien muerto en la Biblia fue con Elías. Encontramos una con Eliseo después. ¿Y qué hizo Jesús en Capernaum? La hija de Jairo. O sea, eso le decía a la gente, estamos nuevamente ante un gran profeta, y estaban emocionados. Y les da el sermón del monte y no llevaban qué comer. Y de unos pececillos y unos panes, Jesús alimenta a una enorme multitud y la gente se emociona más, porque era un milagro que presenciaron como, ahí dice que eran 5,000 varones, probablemente era por lo menos el triple, entonces 15,000 personas. Y pues lo ven y dicen, vamos a proclamarlo rey, y Jesús se aparta.
y tiene lugar el evento de Jesús caminando sobre el mar y cuando calma la tempestad allí en el mar de Galilea. Pero la gente lo siguió buscando porque del otro lado ya lo estaban buscando. ¿Y qué les dice? En lugar de aceptar la corona, Jesús les dice: yo soy el pan de vida. Ellos no están esperando ese tipo de discurso. Es lo último que están esperando. No quieren saber de pan, ellos quieren saber de qué, de una espada y un escudo. Y Jesús les dice: yo soy el pan de vida. Y bueno, es otro contexto, ¿no? Lo que hay, pero no es lo que ellos quieren escuchar. Y si usted lee Juan capítulo 6, versículo 66, va a encontrar esto. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Es que el mensaje completo de Jesús verdaderamente desanima a muchos que no le están buscando correctamente, que no le llaman Señor de una manera correcta. Y como le digo, nosotros hoy vivimos en una situación no igual, pero similar, porque nosotros vivimos en el periodo de la iglesia. Estamos en la era de la iglesia y ya pasaron los eventos de la crucifixión, resurrección y ascensión de Jesús. Ya vino el Espíritu Santo y está teniendo ahorita su ministerio en la tierra, el Espíritu Santo. Y pues esas son cosas que nos benefician. Tal vez no los vimos, pero tenemos el testimonio fehaciente de la resurrección de Jesús, de su ascensión. Sin embargo, la gente no está interesada en este mensaje primordial del Evangelio, que solamente Jesús salva y para que me salve me tengo que arrepentir. Y le tengo que reconocer como Señor. Y eso significa, en el sentido correcto, que me voy a someter a sus mandamientos, que Él es mi autoridad. Eso no está fácil, eso no está atractivo. ¿Por qué? Porque implica negarme a mí mismo. Y esa es la cosa más difícil de todo. En el matrimonio, ¿cuál es de las cosas más difíciles? Ceder. ¿Cierto? Con el Señor es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que el Señor está pidiendo de nosotros es cede, pero no es cede. Por ejemplo, la película que vamos a ver el fin de semana, no, es cédeme toda tu vida. Y ahí es donde mucha gente empieza a decir: no, a ver, ¿cómo que cédeme toda tu vida? ¿Cómo que entrégame todo lo que eres para que yo lo moldee como yo quiera? Porque eso es lo que Dios nos dice: déjate moldear como yo quiero. Yo voy a hacer una obra en ti, pero suelta todo, relájate, suelta todo, deja todo. Y ahí es donde muchos dicen: bueno, y las amistades, y las fiestas. Aquí una de las cosas que más pega en México, en Morelia, es: ¿y la sociedad? ¿A poco no? Todo buen moreliano sabe que eso es de las cosas que más pegan. ¿Cómo me voy a ver en sociedad? ¿Qué van a decir de mí? Eso es para los morelianos. Saben de qué estoy hablando los morelianos. Pero es lo que el Señor pide. Y a mucha gente no le gusta eso. Mucha gente cuando escucha eso dice: nada, yo no, gracias. Vamos a buscarle por otro lado. Por eso, mire, todavía más interesante está en el versículo 22, ahí en Mateo capítulo 7, cuando dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí,
hacedores de maldad. Estas personas realizaron obras y señales en el nombre del Señor, sin embargo, no van a entrar al reino de los cielos. Y esto es impactante, ¿por qué? Porque en ocasiones generalmente están acompañando a personas que son verdaderos creyentes, y ahí en medio de todo, pues Dios obra, porque Dios tiene misericordia luego del necesitado, no de este tipo de personas. Y uno se preguntará, bueno, ¿y esto cómo es? ¿O cómo lo puedo ver? ¿Dónde encuentro un ejemplo? Hay un ejemplo bien, bien claro, que a veces no nos ponemos a imaginar, porque no dejamos volar la imaginación cuando leemos. Y a veces leemos las cosas de la Biblia sin dejar que nuestra mente ilustre lo que está sucediendo allí. Pero si usted lee el pasaje cuando Jesús envía a sus 12 discípulos, los manda por parejas. Alguien iba junto con Judas, y cuando regresan, todos le dan un reporte al Señor y le dicen: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos. Bueno, no especifica exactamente qué enfermedad, pero podía ir ciego, leproso, cojo y demás. ¿Y sabe que Judas estuvo allí? Y Dios obró a través de Judas hasta ese punto. Pero ¿cuál fue el problema de Judas? Que él nunca reconoció a Jesús como el Cordero de Dios, a pesar de que junto con el que iba como su compañero, hicieron milagros. Pero él lo que estaba buscando era al Mesías reinante, no al Cordero de Dios. No realizó la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre hasta este momento? Que creamos en Jesús como el Cordero de Dios. Porque cuando Él venga como el Mesías reinante, se acabaron las oportunidades. El tiempo es ahorita de creer en Él como el Cordero de Dios. Y vamos al versículo 24. Aquí va a cerrar ya el Señor el Sermón del Monte. Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y este es el inicio del gran cierre del Sermón del Monte. Y aquí el Señor nos está mostrando algo. Este Sermón del Monte es completamente práctico. Hay porciones de la Escritura que son de teoría profunda, y son preciosas esas porciones, son maravillosas, pero hay porciones así de importantes que son completamente prácticas. Es decir, todo lo que se me enseña allí es para aplicarse en la vida diaria ya, después de que lo escuché. ¿Cuántos han estado aplicando los principios del Sermón del Monte después de cada mensaje? Porque llevamos varios meses en los que hemos visto estas partes de nuestra vida práctica que el Señor quiere que modifiquemos. Entonces eso es lo primero que empezamos a notar aquí. Todo el Sermón del Monte es práctico. Y el Señor también nos dice que aquel que sí empieza a hacer este trabajo es semejante a aquel que edifica su casa
sobre una roca. Y esto es también importante que lo entendamos. Hacer este tipo de edificaciones, para empezar, no es fácil. ¿Por qué? Porque requiere de varias cosas, entre ellas esfuerzo humano y otras dinero. Eran cosas necesarias para hacer este tipo de edificación. Las dos le pegan al ser humano, porque cuando le dicen hay que echarle ganas físicamente, muchos dicen, ay, como que no me gusta ya eso. Y cuando le dicen, ¿sabes qué? Le tienes que invertir, no estoy hablando ahorita de ofrendas ni nada así, sino de la condición humana, a la gente no le gusta, a muchos no les gusta ahorrar. Yo luego me encuentro con amigos que quieren sacar todo a crédito y yo les digo, mejor ahorra, no te endrogues, no te endeudes, ahorra y ya después lo compras. ¿Y qué cree que hacen la mayoría? No, la tarjeta, la poderosa tarjeta. ¿Por qué? Porque ahorrar implica disciplina, implica refrenarse a uno mismo. No son actividades que nos gustan hacer. ¿Y qué nos enseña el Señor Jesús con esto, con esta ilustración? Edificar sobre una roca en la que se necesita esto, recursos físicos y materiales, que va a costar trabajo, que es algo difícil de realizar, pero tiene resultados duraderos, buenos. Otra cosa interesante aquí es que el Señor mencionó que sobre esta casa que fue edificada sobre la roca, vino la lluvia, vinieron ríos que se desbordaron y vientos que soplaron sobre ella. ¿Qué significa esto? Que vamos a pasar por este tipo de problemas. El Señor jamás nos engañó. El problema es que hay muchos predicadores que sí engañan a la gente y le dicen, tú tienes que llevar una vida sin obstáculos, una vida sin problemas. Tú tienes que vivir siempre en prosperidad, porque eso es lo que debe de, su frase, debe de ser la vida de un hijo del rey. Y nada más alejado de lo que el Señor Jesús enseñó. ¿Por qué? Porque aquí el Señor Jesús dijo, van a venir problemas y problemas duros sobre su vida. Porque ¿alguien le ha tocado estar en un huracán? A mí no, pero tengo una amiga que vive en Los Cabos y una vez nos contó, es como estar adentro de una licuadora. En los hoteles es distinto, pero ella estaba en su casa, así me sentía, porque así se escuchaba el ruido del viento golpeando. Ahora no nos ha tocado tantas inundaciones aquí en la ciudad, pero hay colonias a las que el río les afectaba feamente. Y si había casitas de cartón, ¿qué les pasaba? Se iban. Y hay una vez, cuando mis papás eran directores de un colegio cristiano, cayó una granizada impresionante, tenían un toldo de lona, lo destruyó por completo la granizada. ¿Por qué? Porque era de un material pues no tan resistente, pero lo que era de concreto pues no le pasó nada, sobrevivió al día siguiente como si no hubiera pasado nada. El que construye sobre la roca, el que pone en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, aunque vengan los problemas, se va a mantener en pie. ¿Por qué? Porque el Señor va a estar ahí para sostenernos. El Señor premia también, galardona la fidelidad y la obediencia. Hay
dos ejemplos muy claros. El segundo lo voy a tocar al final del mensaje, que ya casi terminamos. Pero el apóstol Pablo, después de que se convirtió, pasó por toda clase de tribulaciones. Lo persiguieron, lo azotaron, lo encarcelaron en los peores calabozos, lo apedrearon, naufragó, tuvo que huir en múltiples ocasiones, pero nunca se desanimó, nunca retrocedió, jamás dijo como que quiero retroceder, jamás, jamás. ¿Por qué? Porque edificó sobre la roca. Y todas estas lluvias y todos estos vientos y todos estos ríos le pegaron. Lluvia de piedras le tocó en una ocasión y medio muerto quedó, pero siguió en pie. Pero vamos a la parte final del Sermón del Monte, vamos al versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquellos que escuchan las palabras del Señor y dicen, qué padre, pero sigo con mi vida cotidiana, y sigo con los mismos pecados, y sigo viniendo a la iglesia, y sigo llevando una vida terrible, pero pues me gusta venir los domingos a pasármela bien y a saludar a los hermanos. El Señor los deja, pero ¿qué nos dice? Están edificando su casa sobre la tierra. En Estados Unidos la mayoría de las construcciones son de madera. La gran mayoría de las construcciones son de madera, también en las costas. ¿Y cómo cree que bueno, seguramente ha visto las noticias porque en la temporada de huracanes a Florida, a las Carolinas, a Georgia, a partes de Alabama, a Luisiana, les llegan huracanes. ¿Y qué le pasa a muchas de las casas y construcciones de la costa? Vuelan. ¿Por qué? La cimentación es muy, muy pobre, porque no lo necesita una casa de esas características, pero cuando viene un huracán con 150 kilómetros por hora en su velocidad, pues salen, lo ve como casas de palitos y se van. Así es la vida de aquel que no pone en práctica lo que el Señor nos enseña. Van a venir los mismos problemas que vinieron sobre aquellos que edificaron su casa sobre la roca. Pero ¿qué nos dice el Señor Jesús? Va a ser grande su ruina. Y vamos a regresar al ejemplo de Judas Iscariote. Su fe tambaleó. Cuando él empieza a escuchar estos mensajes del Señor Jesús diciendo que va a morir, él era el más vivo de los discípulos. No sabemos a qué se dedicaba. Tampoco crea lo que sale en esa serie porque nadie sabe a qué se dedicaba bien Judas Iscariote. Pero sí podemos ver por lo que dice la Escritura que era el más vivo mentalmente y que tenía ambiciones. Y cuando empieza a escuchar al Señor Jesús diciendo esto, que va a tener que padecer a manos de los gentiles, ya algo debió de haber empezado a pegar, porque solamente podía padecer a manos de Roma si se refería a los gentiles. Y pues los judíos traen un choque con los romanos muy fuerte. Entonces ahí empieza el desánimo. Y cuando dice que el Señor Jesús que va a dar su vida,
ignoró completamente, porque siempre dijo el Señor Jesús, voy a morir, pero voy a resucitar. Siempre les dijo, siempre. Pero él se quedó nada más con esto de que iba a morir y le pegaba. Y después viene un evento que muchos de los comentaristas dicen que fue el punto de quiebre para Judas cuando Jesús es ungido en Betania, porque él es el que se queja de que se utilizó este perfume de nardo puro sobre el Señor, que valió una fortuna, valía como un año de trabajo de un obrero común. Y él se molesta y el Señor Jesús le llamó la atención ahí públicamente. Nosotros lo leemos como que estuvo bien tranquilo, pero en el contexto, lo que el Señor Jesús le dijo fue algo que le estaba llamando la atención a Judas. Y si usted lee, inmediatamente después empieza a buscar cómo traicionar a Jesús. Entonces, hubo problemáticas que chocaron con su vida y se cayó la casa, pero grande fue su ruina. ¿Por qué? Porque si usted lee, hay distintas narraciones, todas hablan sobre la muerte de Judas. Hay unas que nada más nos dicen que se colgó, pero hay una en particular que dice que al momento de colgarse y dar lo que mata a una persona que se toma la vida así, es el coletazo que da la cuerda aquí, rompe las vértebras, a ver si rompe entonces ahí es en donde muere la persona. O sea, se subió a un árbol, se puso la soga y dio un brinco y pues la gravedad hace su efecto. En esos casos es cuando tenemos ese tipo de muerte. Eso fue lo que pasó con Judas, pero al momento de dar el coletazo se rompe la rama, cae y dice que se dispersaron, o se explotó, hagan de cuenta, todo el cuerpo de Judas del golpe que dio. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que grande iba a ser su ruina. Grande fue la ruina de Judas. Pero quiero terminar dando un ejemplo de alguien similar. Pedro no hizo algo menor. Las 3 ocasiones en las que negó a Jesús era una traición similar a la de Judas. Ya a veces hemos leído tanto estas historias que perdemos la proporción de lo que realizó Pedro. Mire, probablemente Jesús estuvo bien cerca en alguna de estas ocasiones, por lo menos en la última, porque ¿qué dice? Que la mirada del Señor Jesús estuvo sobre Pedro y Pedro se rompió. Entonces, fue una traición muy parecida. O sea, cerca de Jesús, probablemente Jesús pudo escuchar la negación y Pedro sabía que Jesús estaba allí. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que Pedro sí estaba dispuesto a creer en Jesús como el Cordero de Dios y lo tenía así presente en su corazón, aunque no entendía un montón de cosas. Él era una casa fundada sobre la roca. Le vino este problema, se rompió ante este problema, pero ¿qué hizo Jesús días después de su resurrección? Lo levanta. Y Pedro lo negó 3 veces. ¿Cuántas veces le preguntó Jesús, Pedro, ¿me amas? 3. No era casualidad, Jesús lo estaba restaurando, el Señor lo estaba restaurando. Entonces, ¿ve cómo son 2 destinos distintos? Vamos a llevar esto a la vida práctica. A veces yo luego doy muchos contextos históricos y así. Es mi estilo. Pero no deje de ver las cosas prácticas, porque eso es lo que puede empezar a aplicar mañana.
No le van a preguntar muchas cosas que luego puedo mencionar en un mensaje, pero sí puede mostrarle a los demás su vida práctica. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús quiere? Que lleve una vida práctica, porque así está edificando su vida sobre la roca y los problemas que seguramente le van a venir no le van a tumbar. El Señor va a estar con usted. Y así el Señor termina el sermón del monte, y con esto vamos a terminar nuestra serie también. La próxima semana comenzaremos con otra y pues vamos a orar. Bendito Padre, gracias por estas hermosas enseñanzas que tú nos has dado y que tú dejaste en la Escritura para que nosotros las conociésemos y para que las llevemos a la práctica. Ayúdanos, Señor, porque tú nos dijiste claramente que iba a ser difícil, que iba a ser complicado, pero vale la pena. Nosotros hemos creído que tú eres el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y queremos, Señor, obedecerte, queremos seguir tus mandamientos, queremos seguir tus enseñanzas, pero reconocemos que necesitamos tu ayuda. Así como ayudaste a tus discípulos, ayúdanos a nosotros. Así como les diste la fuerza, dánosla también a nosotros, porque sin ti, como tú nos enseñaste, nada podemos hacer. Hoy nos ponemos en tus manos y te pedimos que podamos cada día parecernos más a la persona que tú quieres que seamos, a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre suyo te lo pedimos, Padre. Amén. Pues el Señor le bendiga, hermano, y que pase buena noche. Nos vemos aquí el viernes y el domingo. Que vaya en la paz del Señor. Te cantaré por lo que tengo, mi voz alzaré hasta los cielos. Yo